serendipia, la fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro tercer programa de la trilogía de la confianza. Soy Irene Ancín. y yo soy Paola Casa. Y hoy vamos a hablar de la parte de la confianza que tiene que ver con toda la sociedad. Digamos, ámbitos como los mercados, el sistema educativo, la democracia o los gobiernos, la economía, la macroeconomía, y cómo la forma de generar esa confianza se da a través de ciudadanos comprometidos con querer ver que los mercados, las instituciones educativas, etcétera, vayan creciendo o veamos una mejora en el futuro. Entonces, ¿por qué decidimos hacer esta tercera parte de la trilogía? Porque los mercados, por ejemplo, o cualquier sistema económico y político tiene como eje principal la confianza. Lo hemos venido diciendo en los últimos 2 programas, pero ahorita creo que ya vamos a hablar ya a nivel macro, ¿verdad? Como sociedad. Lamentablemente, la confianza sí se ha vuelto un bien escaso y es algo que no lo decimos nosotros, sino las estadísticas, y lo digo con pena, como por ejemplo a nivel democracia, gobierno, se ve un decrecimiento de la confianza en eso que donde puse mi voto de confianza, y aquí es literal, yo voté por alguien, esta persona me defraudó, esta persona finalmente robó, esta persona, entonces obviamente se debilitan sistemas democráticos, sistemas electorales, y bueno, como sociedad obviamente hay un deterioro. Entonces, América Latina, por ejemplo, es interesante ver cómo ha habido esta caída en la confianza, y hay ciertos ámbitos en los que es apetecible, sobre todo para nosotros latinoamericanos, que hay un incremento en la confianza. Por ejemplo, en temas de corrupción, en temas de la percepción de la justicia. Qué importante que es la justicia o que realmente se haga justicia cuando vemos casos injustos. Desempeño macroeconómico, temas de seguridad, que ahorita lo estamos viviendo, cuando digo ahorita, en Guayaquil en este momento, en Ecuador en general, temas de seguridad y de robos y demás que hemos visto, temas de democracia y bueno, los sistemas electorales. Entonces, es muy difícil revertir una tendencia, porque como les decía, la confianza está a la baja, y es algo que escasea, y revertir esa tendencia es un poco difícil. Entonces, hay estudios que dicen que, por ejemplo, la educación es importantísima para que haya un incremento de la confianza. Cuando yo conozco de lo mío, de lo que está a mi alrededor, de lo que me importa, o lo que, no sé, yo como ciudadano conozco o tengo acceso a la educación, en teoría se genera más confianza. Entonces, por ejemplo, siempre decimos, que la educación es la solución para todos los problemas de la sociedad. Bueno, para incrementar la confianza también lo es. Y como decía hace un rato, qué importante que es tener confianza para evitar ese deterioro de la sociedad. Menores niveles de confianza, que es lo que no queremos, suponen democracias, por ejemplo, más débiles. Suponen, por ejemplo, evasiones de impuestos o problemas fiscales o problemas de ingresos fiscales, porque como decíamos en el programa pasado, ¿para qué yo voy a pagar impuestos? Todo lo que me corresponde, si veo que ese dinero va hacia pocos bolsillos o se lo utiliza solo para poder llenar ahí el rubro que me corresponde en mi institución, en lugar de realmente que vayan a políticas públicas fuertes. Por ejemplo, puede pasar que en países frágiles de confianza como los nuestros, hay políticas de seguridad, por ejemplo, públicas que son más duras, pero menos efectivas, y no queremos eso. Entonces, menos confianza finalmente implica menos disposición de la población a participar en temas colectivos. Y qué importante que es pensar como colectividad, como sociedad, como comunidad, que queremos un futuro, todos queremos un futuro para nuestros hijos, nietos, etcétera, mucho más confiable, podríamos decir. Mucho más seguro. Mucho más Porque seguro. decíamos en los 2 programas anteriores que la confianza es creer firmemente en algo, en alguien, tener fe. Entonces, si no vemos que si no hay confianza en el sistema político, en la economía, en la seguridad, en la educación, qué miedo, ¿no? Sí, no. Qué miedo, terror. Qué miedo, qué terror. Fíjense ustedes si es importante la confianza a nivel gobiernos, a nivel económico, que existen encuestas, y nosotros tenemos los datos de la encuesta mundial Gallup, que hace una comparativa de los índices de confianza que hay en distintos países. Es decir, nos da los datos
datos que nos permite comparar cuánto se confía en cada uno de los países de Latinoamérica y de la OCDE. Entonces tenemos datos bastante fuertes, a mí me parece que es una realidad fuerte, porque ninguno supera al 50%. Es decir, no hay un país donde la gente tenga un 50% de credibilidad o de confianza a nivel político en su gobierno, ¿sí? Entonces, esta encuesta arroja, por ejemplo, que los niveles de confianza en los países de Latinoamérica alcanzaron solo el 33% en el 2018, que esto supuso 4 puntos porcentuales menos que en el 2007. Entonces, podemos decir, o estos datos nos están diciendo, hola, hay un descenso en el nivel de confianza en la política. Y cuando hablamos de política, confianza en la política, estamos hablando de la confianza en las instituciones. Y esto es grave y es fuerte, ¿no? Porque nos sentimos desamparados realmente. Qué miedo, qué inseguridad no poder confiar en las instituciones que en principio deberían velar porque nosotros estemos bien como ciudadanos, ¿no? Exacto. Más allá de este dato, podemos ver que los países de la OCDE tienen un índice de confianza en la política del 45%. Yo les decía que ninguno llega al 50% y que esto es realmente grave. Donde encontramos mayores índices de confianza en Latinoamérica, tenemos a Costa Rica con un 48%, ojo, no superamos el 50%, Guatemala con un 46% y Paraguay con un 46% también. Y los países que tienen un nivel de confianza, un índice de confianza menor, el más bajo es Argentina con un 26%, no nos extraña por si acaso, y Venezuela un 24%. Creo que si nos preguntasen, ¿ustedes cuáles creen que son los países que menos puntos porcentuales tienen en la confianza a la política? Diríamos, creo que el 90% Venezuela. Sí, o sea, no nos sorprende estos datos. Y bueno, Argentina, que ha pasado por unas crisis políticas y económicas sumamente graves, ¿no? Las mayores reducciones se produjeron en Venezuela. Hubo una diferencia de 39 puntos, en Uruguay 25 puntos y Colombia 24 puntos. Y aquí hay un dato que me pareció sumamente interesante y nosotros, haciendo una pequeña cuña publicitaria, tuvimos un programa de las diferencias de las distintas generaciones. Y esta encuesta recoge diferencias significativas en los niveles de confianza según las edades. Entonces podemos ver cómo solo el 33% de las personas que tienen entre 15 y 29 años señalaron que confiaban en el gobierno. Es decir, los jóvenes, o no tan jóvenes, o sí, si son de espíritu jóvenes, de 39 años, entre los 15 y los 39 años, solo el 33% confía en los gobiernos. Mientras que las personas que tienen 50 años o más confían el 40%. Es decir, las personas mayores de 50 años confían más en los gobiernos, pero tampoco mucho más. Claro, no mucho más. ¿Verdad? Porque estamos hablando solo de un 40%. Pero sí hay un tema interesante generacional ahí. Así es. Es buenísimo el dato. Entonces, esto es un poco, estas estadísticas son como a grosso modo para ver cómo estamos en confianza a nivel democracias, a nivel gobierno, pero ya entrando, digamos, en materia de cuál es la confianza en los gobiernos, ¿a qué nos referimos con confiar en un gobierno que nos representa, en un gobierno en el que votamos, en el que dimos el voto de confianza? Finalmente es poder creer en, o que una persona crea en esta institución, ¿verdad? En la institución que luego nos va a representar o que en teoría va a buscar mejoras para nosotros. Nos han prometido eso en campaña, realmente se cumple. Entonces, un poco la idea es, y estamos evaluando constantemente, si va a haber una consistencia entre las expectativas, entre lo que se dijo en campaña, mientras estaban buscando los votos y ese comportamiento ya cuando están digamos, en el puesto, en el cargo para el que votamos. Entonces, la confianza es fundamental para poder construir legitimidad en un gobierno. Y finalmente la legitimidad, lo que digamos, o lo que tenemos como consecuencia es la sostenibilidad de ese sistema político, que se mantenga en el poder, que pueda
trabajar en pro del resto o de los ciudadanos, etc. Y esto es clave para garantizar el cumplimiento de esas regulaciones o de las leyes o de cualquier cosa que está buscando para mejorar. Por Las ejemplo, reformas, las ajá, reformas. por ejemplo, sistema tributario, sistema laboral, un tema comercial, digamos, exportaciones, importaciones o lo que sea. Ahora, la confianza en el gobierno es importantísimo para la cohesión social y el bienestar, porque finalmente para eso votamos, ¿no? Para estar mejores, para mejorar nuestra calidad de vida, para poder tener más acceso a servicios, más acceso a productos, para poder estar mejores. Entonces, esto va a afectar en la capacidad del gobierno para poder implementar las reformas. Por eso el gobierno finalmente lo que está buscando con la campaña que hace es que nosotros demos su confianza. Así es. La cosa es que nosotros constantemente y diariamente estamos evaluando si es que esa confianza que le dimos de alguna manera se está retribuyendo en esa o se está reflejando en ese acceso a los servicios, etc. Y si es merecedor de que Exacto. sigamos confiando. Por eso a veces las encuestas, sí, las encuestas nos dicen hoy que la confianza está en un 50%, pero mañana puede estar en un 30% y pasado puede estar en un 15%. Y ¿no? normalmente tiende a la baja, es Ajá, increíble. O es sea, increíble. empieza el gobierno con esa popularidad, wow, wow, y luego va bajando, Ajá. bajando, bajando. Entonces, al final del día, lo que necesita el gobierno para funcionar es instituciones públicas que funcionen, que sean eficientes. Y eso es lo que muchas veces no es lo mejor en nuestros países, ¿no? Así es. Y de hecho existe un consenso en la literatura académica, que saben que siempre nos gusta también tener nuestra base académica y científica. No solo opinión. No solamente opinión. Entonces existe un consenso en la literatura académica que dice que la confianza influye en la relación que tenemos las personas, los ciudadanos, con el gobierno, y que esta relación va a tener un impacto o va a determinar las políticas públicas. Ujú, ujú. Va a tener un impacto en estas políticas públicas. Sí, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en este momento se me ocurre a nivel seguridad, cómo los ciudadanos se pueden sentir más seguros en su propia ciudad, en su propio país, al viajar o lo que sea. Es importantísima la confianza que uno le dé y esa relación, como decías, entre ciudadano y representante. Digamos representante para no decir presidente, pero puede ser el alcalde, Así etcétera. es. Y de hecho el problema que hay cuando la confianza es tan baja o prácticamente nula es que empieza a haber cierta agitación social. Y cuando hay agitación social, difícilmente el que está gobernando va a poder hacerlo y va a poder hacerlo bien, porque ya el foco no está en poder poner en marcha las reformas, en poder implementar las políticas públicas, sino que estamos apagando fuegos. La manifestación de tal, la revuelta de tal, entonces al final es un círculo vicioso. Nosotros siempre hablamos de círculos virtuosos y de círculos viciosos. Esto sería un claro ejemplo de un círculo vicioso. Hay una falta de confianza, hay agitación social, empiezan los problemas Y no podemos hacer nada para que realmente la gente vuelva a confiar o aumente el nivel la popularidad, de confianza. el nivel de confianza, exacto. Eso es. Y al final es súper importante la idea de que al final cuando hablamos de la confianza en los gobiernos, no estamos hablando de la confianza en las instituciones. Y yo creo que no hay nada que nos genere más temor a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, que no sentir seguridad ni confianza en las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones estamos hablando de todo tipo de institución pública, incluso hasta de la policía. Exacto, que al final está ahí para defender a los ciudadanos, al ciudadano a pie, como decías. Excelente. Ok, entonces continuamos con vamos a hablar ahora de la confianza en la economía y esto es importantísimo porque o sea, yo sé que siempre decimos que en todos los ámbitos la confianza es importantísimo, pero aquí realmente es el eje para que cualquier sistema económico funcione. Se necesita de la confianza. Incluso la misma moneda, por ejemplo, ¿cuál es la base de una moneda? Hace mucho tiempo que dejó de ser el oro o el respaldo, el patrón oro, etc. Muchas veces ya la moneda está respaldada en la confianza. Entonces, por ejemplo, pensemos un ratito en el bolívar. ¿Por qué ya no tiene valor prácticamente? O no sé, pues en Zimbabue, cuando tenían esta moneda que casi que no valía absolutamente nada y que el papel higiénico vale más que la propia, más que la propia moneda. Es porque ya la gente le ha retirado la confianza, ya no la usas y lamentablemente eso crea, de nuevo, vamos con los círculos viciosos. Si yo no confío en esa moneda, no la voy a usar. Si no la uso, pierde valor. Si pierde valor, ya no me sirve para nada, entonces la dejo de usar.
y así sucesivamente. La voy devaluando. La voy devaluando, Lo que correcto. pasó en Argentina con los pesos y lo que vemos en Venezuela con el bolívar. Al final es el mismo ciudadano el que la devalúa por retirarle la confianza, pero eso es porque ahí hay un factor externo que ocurrió que creo que no cabe en este programa ponerlo en duda, mencionarlo ajá. y hablar de los temas políticos ni de Chávez, ni de Maduro, ni de los problemas argentinos, pero en todo caso sabemos que hubo factores exógenos que obviamente devaluaron la moneda o hicieron que la gente retire su confianza en esa moneda y empiece a utilizar paralelamente una moneda en la que sí confían. Luego tenemos, por ejemplo, la confianza en las transacciones. Qué importante que es confiar en que individuos, empresas, gobiernos utilicen las transacciones de forma transparente. Por ejemplo, yo elijo un banco de confianza donde voy a guardar mi dinero y mi dinero no es poca cosa. Mi dinero es aquello que yo recibo luego de mi trabajo, etc. Y eso que yo creo valioso, he elegido un banco o he elegido una institución que me va a guardar ese dinero, así sea el Colchón Bank. Para muchos esa es la institución más confiable. Para muchas personas mayores esa es la institución más confiable. De hecho, te lo iba a decir. En otros países del mundo es impensable que la gente guarde en el colchón bank, ¿no? En el colchón. Pero en según qué contextos y según qué países el nivel de incertidumbre es tan grande, la inestabilidad es tan fuerte. La desconfianza. Claro, la inestabilidad y la incertidumbre es porque no hay confianza. Consecuencias. Entonces, lo tengo en el colchón bank. Me ha encantado ese término. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la confianza impulsa la innovación. Lo decíamos en la clase pasada. Ya estoy como profesora, se me salió en el programa pasado, pero en todo caso impulsa la innovación porque voy a tener la confianza de que va a haber la apertura del otro lado cuando yo tengo una iniciativa de un proyecto, de una política pública. Por ejemplo, si yo soy un nuevo asambleísta que está sentado ahí en mi curul y digo, bueno, yo quisiera aportar a mi país con algo innovador o una política pública económica que vaya a funcionar al resto de mis ciudadanos, tener la confianza de poder decirla. Impulsa la inversión. Por ejemplo, la gente invierte en países donde puedan confiar en un sistema legislativo serio, confiar en la administración de la justicia, confiar en que si el día de mañana me estafan, el juez al que yo le voy a decir me estafaron y tengo pruebas, no va a sentenciar en contra mía. Ajá. Porque alguien le pagó, etcétera, sino que realmente, qué importante que es la administración de la justicia cuando queremos que incremente la inversión, que incremente la confianza del empresario en ese país, ¿verdad? Importantísimo. Y luego tenemos que un sistema económico eficiente permite la formulación de políticas económicas eficaces, generando un mayor crecimiento. Es decir, al final, así como decíamos en el programa pasado, que al final lo que estamos buscando es generar relaciones de confianza a nivel interpersonal, cuando hablamos a nivel macro, cuando hablamos de confianza en sociedades, lo que logramos con un sistema económico estable, confiable, etcétera, es crecimiento, es desarrollo económico, es que haya un incremento en el PIB, es que más gente tenga empleo, es que más gente tenga acceso a productos, a servicios de calidad. Entonces, pero como decíamos al inicio, lamentablemente en Latinoamérica se ha visto una disminución de la confianza en todos los niveles, en todos los aspectos y a nivel institucional y como sociedad más, ¿no? Y eso es una pena. Así es. Que porque quieres mucho a tu país y confías en que va a haber personas como tú y como yo que pensamos que esto no es una utopía, pero si no muchas veces te daría ganas de salir corriendo, sobre Así todo es. con los índices de violencia, por ejemplo, y inseguridad que vivimos en este momento, ¿no? Pensamos, Dios mío, ¿dónde estoy viviendo y dónde van a crecer mis hijos, ¿no? Y sabes que justo hoy, aquí metiendo cuchara, escuchaba a una persona que decía, qué fácil, sí, te da ganas de salir corriendo, pero no todos podemos salir corriendo. 100%. Como no todos podemos salir corriendo, y hay Así gente es. que se queda en el problema, en la inseguridad, en el Así es, sicariato, en el así narcotráfico, en el crimen organizado, etcétera, sí tenemos que buscar una solución. No es tan fácil Así como agarrar es. tus 4 petacas e irte. 100%. Tienes que buscar una solución. Entonces, digamos, hay que pensar en que tenemos una raíz, que tenemos una cultura, que tenemos una Así historia es. que tenemos que proteger al final. Porque 100%. sí hay quien tenemos cariño por el Ecuador. 100%. Es difícil, pero yo hoy día que estaba con un grupo grande de estudiantes, yo les decía, yo lo que les estoy contando es la vida real y quiero pensar que lo que les estoy diciendo, ustedes no lo están percibiendo como una utopía, sino como una realidad. Ujú. Porque si no es así, apagamos la luz y nos vamos a nuestras casas y nos metemos como en una cueva, ¿no? Claro. Quiero pensar que las nuevas generaciones y quiero pensar que sí, que
que los jóvenes tienen ganas de que las cosas se manejen de una forma diferente, porque si no vamos a vivir eternamente en los años 80, que es la sensación que muchas veces yo tengo, que vivimos en los años 80, cuando estamos en el 2022. La confianza en los mercados. La confianza es uno de los pilares básicos de los mercados financieros, donde realmente ni el 10% de este dinero es material. Esto es súper llamativo, Sí, ¿no? es O sea, ni impresionante. el 10% del dinero lo podemos tocar. No es una monedita, un billetito, Ajá. ¿no? Es Sino que confianza. es confianza. Es realmente increíble. En estos últimos años, la crisis de las subprimes, que así se las conocían, se ha convertido en una crisis de confianza. En el 2008 hubo una crisis económica que desembocó en una crisis social brutal, porque grandes empresas reconocidas internacionalmente, con mucho capital, que en principio eran muy controladas por los organismos que hacían todo perfectamente, resulta que no estaban haciendo las cosas tan bien, resulta que estaban actuando de forma poco ética o con cero ética, y se empezó pues a descubrir, se abrió la caja de Pandora, salió ahí de todo y se dieron cuenta, bueno, pues que había una burbuja. Entre estas burbujas estaba la burbuja inmobiliaria y había mucho dinero, había bonanza económica, había mucha liquidez. Parecía. Todo era como un cuento, ¿no? De hecho, los bancos daban hipotecas fácilmente. Sin mucha garantía. Sin mucha garantía. Yo, de hecho, en uno de los programas comentaba, porque yo vivía afuera en ese momento, de hecho en España, donde fueron los primeros países donde golpeó en el 2008, yo estaba recién graduada de la universidad, y bueno, hubo una crisis también de desempleo, pero en todo caso la falta de ética, ¿no? Se daban hipotecas a señores de 80 años, ¿verdad? Que dices, a ver, si es a 20 años o a 30 años, puede ser que esta persona tenga una salud de hierro, pero ¿cómo va a poder pagar esa hipoteca? Entonces, cuando hay la crisis, que como decías, se daba súper fácil, esas hipotecas las tienen que asumir personas que empiezan a trabajar, que no consiguen que deberían empezar a trabajar, que no consiguen trabajo, y desemboca en una crisis social sumamente fuerte. De hecho, aumenta la tasa de suicidios, y bueno, ahí empieza, con esta crisis del 2008, empieza esa crisis económica que todavía no superamos del todo. Hay economías a las que ha ido mejor, que se han ido fortaleciendo y saliendo adelante, creciendo, pero hay otras que no lo han logrado, ¿sí? Esta falta de confianza se convirtió en un problema de liquidez, disminuyendo las tasas de actividad, incrementándose el desempleo y aumentando la tasa de morosidad. Cuando hay inestabilidad, cuando hay una guerra, cuando hay una falta de confianza por una situación que se está viviendo, si ustedes se han dado cuenta, automáticamente baja el valor de las acciones en bolsa, que ahora Paola hablará de la bolsa como buena economista, pero bajan automáticamente estos valores, porque al final es la confianza. Tengo incertidumbre, hay inestabilidad, hay una crisis de confianza, automáticamente ese dinero que no es material pierde valor, y puede ser también en forma de acciones. Entonces, también es importante, y yo hoy día lo pensaba, como cuando hay estas crisis de confianza, hay también empresas a las que le afectan más o menos según la naturaleza de su actividad. O sea, si yo soy una empresa que produce productos básicos, difícilmente va a golpearle tanto como una empresa tecnológica, una empresa inmobiliaria, una aerolínea. Entonces, ese tema también es importante, ¿no? Cómo la crisis de confianza afecta también a los mercados, que los mercados están relacionados directamente con el empleo o desempleo. Exacto. Y es impresionante eso que mencionas de la crisis del 2008. En muchos, digamos, papers o en temas científicos que he leído, hay como un punto de quiebre con respecto a la confianza. En el 2008, hasta temas políticos y económicos, ha habido una disminución de la confianza a raíz de esa crisis, porque al final lo que pasó en el 2008 fue una ruptura de la confianza. La gente confiaba y cuando vieron lo que estaba pasando se evidenció, y como tú decías, se abrió la caja de Pandora. Finalmente lo que pasó fue que hubo un quiebre en la confianza. Se descubrieron muchas cosas que no habían sido honestas, que habían sido poco éticas, etcétera, en el trabajo, en las empresas, etcétera. Ahora, el tema de las bolsas de valores o los mercados, como tú decías,
finalmente también tienen una base en la confianza. Es impresionante. Las bolsas de valores simbolizan, no solo que tienen una base, simbolizan la confianza en un país, por ejemplo. La política, la tendencia de crecimiento, etcétera, muchas veces tiene que ver con las bolsas de valores. Por ejemplo, las bolsas de valores reflejan el dinamismo de una economía, otorgan a los empresarios una fuente realista de financiamiento. Es increíble cómo las bolsas de valores, digamos, están basados en confianza. Entonces, se espera que, por ejemplo, los sistemas de control, de vigilancia, seguimiento a algo tan importante como las economías y el orden social se enfocan o están orientados hacia la confianza. Entonces, realmente, por ejemplo, a mí en el tema de los mercados, por ejemplo, el tema de los mercados de acciones, ya, o las bolsas de acciones donde la gente pone toda su confianza en una empresa, voy a comprar tantas acciones de Google, de Apple, etcétera. No sé si se acuerdan, el año pasado, cuando Ronaldo estaba en una rueda de prensa Y la Coca-Cola. Y dejó, le hizo el feo a la Coca-Cola y dijo no me den cola y se sirvió agua. Solo ese gesto tan pequeño, tan pequeñito, hizo que haya digamos, un desplome en las acciones de la Coca-Cola. Y eso te dice cómo, digamos, son papeles al final las acciones y tienen un valor, pero la gente confía en una empresa a raíz de algo digamos, alguien que tú admiras o alguien que tú sigues, etcétera, tiene o no una acción, un accionar, digamos, con respecto a esta empresa. Y finalmente se puede caer el valor de una acción por algo que una persona hizo o dejó de hacer. Por ejemplo, el año pasado también hubo algunos ejemplos de esto. Elon Musk me parece que escribió algo en un tweet, algo sobre una moneda de los perros, una de estas de criptomonedas ahorita hasta se me olvidó el nombre, pero en todo caso, Doge, ¿verdad? Eso, Dogecoin. Y con eso, eso se elevó, subió de valor y luego cayó. Pero todo esto es porque la gente en quien confiaba en ese momento, así como en Cristiano con el ejemplo pasado, aquí era en Elon Musk y en lo que hace y bueno, todo su imperio, ¿verdad? Que ahorita ya cada vez incrementa más. Pero entonces, bolsas de valores, las acciones, etcétera, cuando están en crisis es porque se han contagiado de las economías de esos países, lamentablemente, o de esos contextos económicos o políticos, y eso ha generado confusión y caos. Entonces, muchas veces esas bolsas quedan golpeadas, las bolsas de valores, etcétera, con bajos niveles de credibilidad. Y ahí es donde está el tema de la confianza golpeado, ¿verdad? ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Que nosotros hemos empezado, o sea, hemos estructurado el guión teniendo en cuenta la parte política, la parte económica, los mercados, la bolsa. Y ahorita estoy pensando, y claro, cuando decimos hubo una crisis económica muy fuerte, una falta de confianza, la gente empezó a dudar, pero cuando hay una crisis económica, falta de confianza en lo económico, esto va a tener un impacto también en lo político, porque yo digo, ¿cómo puede ser que estas empresas actuaran así? ¿Dónde estaban los organismos de control? Entonces se genera una crisis de confianza a todo nivel. Sí, es como una... Es estructural. Ajá, ahí es efecto dominó, ¿no? En negativo. Crisis económica desemboca en una crisis política que al final acaba en una crisis social. O sea, todos embarrados. Todos embarrados, exactamente. Cuando hablamos de la confianza de las sociedades, y fíjense qué importante es que la confianza sea un valor con el que vivamos, no solo a nivel personal, que es importantísimo, familiar, en las organizaciones, sino también en los países, porque la confianza va a determinar además nuestro desarrollo. Tenemos el caso y queremos traerlo, que es y plantear lo que es el caso de Finlandia. Sabemos que Finlandia es un país diferente al nuestro, por decirlo de alguna forma. Es un país desarrollado, es un país con unas políticas públicas que, bueno, pues podrían ser aspiracionales, admirables. También somos conscientes que es otra cultura, es otro contexto, otra región. Entonces, otra historia, han pasado por mucho más que nosotros como república. Entonces, traemos este caso no para decir tenemos que copiar absolutamente todo, pero nos parece que es importante traerlo como un modelo que ha podido basar todas sus políticas, su economía, su accionar como ciudadanos basados en la confianza, ¿no? En Finlandia la confianza es un valor que atraviesa toda la sociedad, un valor que está presente no solo en el sistema educativo, porque
señalamos el sistema educativo porque el sistema educativo finlandés es uno de los más reconocidos, Así es. más tratados, más expuesto como un modelo eficaz, sino que también está como valor muy acentuado en la sociedad. De hecho, hace poco leía un blog donde una turista que había estado en Finlandia decía, bueno, o sea, perdí la cámara de fotos y estaba ahí, me la devolvieron. La gente no tiene reparo en acompañarte, de subirte a su carro, acompañarte y llevarte al lugar. En otros contextos no nos atreveríamos a subirnos a un carro de un desconocido porque realmente podríamos correr un peligro, ¿no? Entonces, en Finlandia se vive la confianza a todo nivel. Y qué bonito es ir a lugares donde se puede estar tranquilo, pasear tranquilo y vivir de esta forma. El sistema educativo finlandés se basa en la confianza. Yo hace 4 años aproximadamente tuve que ponerme al día y conocer el modelo finlandés. Y yo después de haber leído, yo decía, y haber también estado con una profesora española que trabajaba en Finlandia, yo decía, claro, o sea, al final la conclusión es que Finlandia tiene un modelo educativo que se basa en la confianza. Confianza en los profesores, confianza en los estudiantes, confianza en la sociedad, porque cuando hablamos también de confianza en los padres, en los cuidadores, Exacto. en los que van a criar, hay una confianza en esa sociedad, ¿no? En general en los individuos. Fíjense ustedes cómo hay esta confianza, que los profesores no son evaluados. Ojo, no estamos diciendo que en nuestro contexto esto sería aplicable al 100%, pero hay una confianza en los profesores. De hecho, así como en nuestro país o en otros países cercanos, ser abogado tiene mucho reconocimiento social y prestigio social, te da estatus, ser médico, ser economista. En Finlandia, el ser profesor y ser profesor de niños de 0 a 5 años es la tarea o es la profesión con más reconocimiento social. Wow. Se le da muchísima importancia a esta profesión y de hecho es la carrera para la que se solicita una nota más alta. Increíble, increíble. Por la responsabilidad Claro, que que tiene implica. el criar, formar a niños de 0 a 5 años, ¿no? Porque piensan que si estos niños están bien criados, bien educados, entendido en el sentido amplio, van a tener mejores ciudadanos. Entonces los profesores no son evaluados, las autoridades, las familias, la sociedad confían en los profesores. ¿Y por qué podemos confiar en los profesores? Porque han sido bien educados y han sido bien formados. Y bien seleccionados Y para bien sus seleccionados. cargos. Entonces volvemos a la idea inicial que tú comentabas al principio, que es la educación. Cuanto yo más educo a una persona, cuanto más nivel de educación hay en el país, más voy a poder confiar en esos profesionales. Claro. Sean educadores, sean economistas, sean médicos. La desconfianza que tenemos muchas veces en la sociedad es porque no tenemos garantía de que han sido bien formados. ¿Sí? De acuerdo. Los niños van solos a la escuela, por ejemplo. Hablábamos de la importancia a nivel familiar en el capítulo, en el programa, capítulo anterior, el segundo de la trilogía, la importancia de decirle al niño, confío en ti. Los niños van solos al colegio. No tengo miedo que se vayan a la tienda, que se fuguen, que vayan al parque. Claro, porque confío en el prójimo, no solo en... Y también en que nadie le va a hacer daño a mi Exacto. hijo. ¿Ya? Por supuesto, es un país donde la economía va muy bien, donde las condiciones Me sociales... imagino las tasas de crímenes han de estar como en menos 100%. negativo. Los niños no quieren escaparse del colegio, no hay rejas en los colegios. Si nosotros pensamos en nuestros colegios, Son cárceles casi. o sea, Sí, tristísimo. ya no hay necesidad porque confío. Y volvemos al círculo virtuoso, ¿no? Yo confío en ti que no te vas a escapar, como tú confías en mí. No me quiero... Es que muchas veces hacemos lo incorrecto porque parece que Como estamos llamados remedio. a hacerlo, Ajá. ¿verdad? Ajá, Entonces termina siendo... se crea una cadena virtuosa con la confianza. El Sistema Nacional de Bibliotecas juega un papel fundamental en este sentido. En las tardes, los estudiantes de todas las edades pueden ir a hacer sus tareas escolares allá. O sea, no es que estoy obligado a hacer la tarea, sino que confían que voy a hacer la tarea. Lógicamente tienen una metodología innovadora que hace pues, que los niños quieran estar en una biblioteca, cosa que para nosotros sería, pues, no sé, un tanto loco, por decirlo de alguna forma, pues allá sí se da. Entonces hay todo un sistema, gobierno, políticas sociales, políticas públicas, políticas educativas que al final permiten que Finlandia siga siendo un país
donde uno de sus principales valores o pilares sea la confianza, porque es un sistema. Yo no puedo pretender que haya confianza en un sistema educativo si no hay confianza a nivel gobierno, economía y todo lo que hemos venido anteriormente hablando. Exacto. Está Es todo, un sistema. Sí, sistemático. Luego, los profesores confían en los alumnos y eso me parece interesante porque yo soy profesora y digamos que no confío tanto en mis alumnos. O sea, yo no quisiera, si yo, digamos, hago un examen, yo no puedo salir de la clase. Y qué pena decirlo, pero no quiero salir de la clase, quiero quedarme ahí viendo. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a ser profesora, y eso de aquí, cómo se me rieron, yo me ponía gafas de sol, que no se me vea dónde tenía los ojos para estar viendo allá, pero en verdad estaba viendo allá cómo acá podían copiar. Y eso es una pena, pero realmente yo estaba desconfiando y bueno, creo que eso es parte del sistema que habíamos hablado, ¿no? Digamos, los alumnos en Finlandia confían en los profesores confían en los alumnos. En países como los nuestros, con mucha pena lo digo, cuando hay viveza criolla, etcétera, podría pasar que no hay ese tipo de confianza. Pero aquí en Finlandia, volviendo a nuestro ejemplo modelo, los profesores confían en sus alumnos y, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno de una profesora española que fue a Finlandia a conocer cómo era este sistema que todo el mundo que lo tenía como modelo y decía que, por ejemplo, los niños son muy honestos en su autoevaluación. Ya, si le hacen una tarea a un niño y el niño dice, bueno, ahora lo sorprenden diciéndole, ahora tú te vas a autoevaluar, no te lo voy a evaluar yo, profesor, sino que tú te vas a autoevaluar. No se autoevalúan con la mejor calificación porque ellos, dentro de su trabajo, sí ven sus falencias. Entonces, por ejemplo, si la calificación máxima era 5 estrellitas, ellos se ponían 2, 3, 4, jamás se ponían 5, la totalidad, porque siempre sabían que había como algo que sí, siempre se puede mejorar. Así es. Y los niños lo tenían claro. Entonces, eso sí creo que tiene muchísimo que ver con esta confianza. Perdón que te interrumpa. Ajá. Y qué importante es eso, ¿no? Porque es ser consciente, como tú dices, que puedo mejorar, estoy siendo honesto, o sea, que estoy desarrollando en ellos o reforzando valores que pueden traer de la casa. Y qué diferente a lo que muchas veces vivimos, que es quiero el 100 sobre 100, aunque, como yo les digo, el 100 sobre 100 es imposible. Es que ni yo puedo tener 100 sobre 100 en una materia, porque siempre hay algo que me puede estar faltando. No puedo saberlo todo, por mucho que tenga un doctorado. Exacto. Es imposible. Imposible. Entonces, interesante, porque esos niños, además de honestos, un poco, sí, los profesores pueden confiar perfectamente en el desempeño que ellos mismos han hecho en ese trabajo, tienen en ese trabajo y en la evaluación está reflejado. Y los niños pueden hacer, hay una cosa interesante que me pareció buenísimo, en este ejercicio de autoevaluarse, se puede ver que los niños pueden, con su evaluación, hacer cosas diferentes cuando no se evoca ni el miedo ni el castigo. Porque sé que confían en mí. Yo confío en mí. Yo confío en ti porque tú confías en mí y viceversa. Y no hay ese terror a ser castigado, porque están confiando en mí y yo confío en el otro. Entonces es increíble, es como una cadena, ya parecemos, pero es la verdad. Volvemos a la idea de la película de cadena de favores. Exacto, cadena de favores. Y bueno, y tenemos otra cosa que me llamó la atención de este sistema en Finlandia, es la confianza a los desconocidos. Entonces, así como los niños, o sea, los padres están tranquilos de que pueden ir a la tienda, etcétera, y no necesariamente conocer al señor tendero, y no necesariamente conocer a la persona que pasa por ahí, pero sabe que nadie le va a hacer daño al niño. Me pasó, y con mucha pena lo cuento, la semana pasada, mi hijo de 3 años se salió de mi casa, obviamente ya se lo había explicado que no se puede escapar de la casa, pero prófugo, salió de la casa y dobló la esquina, o sea, llegó un punto en que yo ya no lo podía ver. Entonces, obviamente, yo salí corriendo y cuando regresó, obviamente tuve que darle un sermón diciéndole que no lo vuelva a hacer. Y entre las cosas que me vi diciendo, o sea, después yo analizaba mis palabras, lo que le había dicho fue: ten cuidado porque no todo el mundo es bueno y te pueden llevar. Y después yo solita analizaba mis palabras y decía, qué pena tener que dar ese sermón, qué pena tener que decirle a mi hijo, desconfía del que pasa, porque no todo el mundo es bueno. Bueno, en Finlandia eso no pasa. Aquí, obviamente, en nuestros países sí. Y lo digo con pena porque la confianza que se respira en Finlandia, en el sistema educativo y en la sociedad, contrasta con lo que ocurre en Latinoamérica, que es la región más desconfiada del mundo, según un estudio que se han hecho.
en algo que se llama Latinobarómetro. Y ahí se mide la confianza. Y la región más desconfiada del mundo es Latinoamérica. Tristísimo. Sin palabras. Sí. Cuando estamos hablando de la crisis de confianza en todos estos niveles, en todas estas áreas, en todos estos ámbitos, al final estamos hablando de una crisis de valores. Uh-huh. En el programa anterior, cuando tratábamos la importancia de la confianza en las relaciones interpersonales, decíamos, lo básico es yo tener claro cuáles son mis principios y mis valores para poder saber en quién confiar y en quién no confiar. Y la crisis que tenemos de confianza al final es una crisis de valores. Si yo no percibo al otro como honesto, si yo no percibo al otro como alguien creíble, como alguien congruente, como alguien coherente, como alguien ético, difícilmente vamos a poder tener una sociedad basada en la confianza. Y como hemos visto, cuando no hay confianza en la sociedad, no hay confianza en la política, en la economía, en los mercados, en la bolsa, y al final seguimos atados a estas cadenas que muchas veces hacemos alusión que es de las eternas vías de desarrollo, o atados a estas cadenas de la viveza criolla. Entonces, sí es importante pensar que no es una utopía que poco a poco podamos ir rompiendo estas cadenas y avanzar, ¿no? No quisiera estar en el 2030 y tener la misma sensación que tengo en el 2022, de que estamos en los años 80. Estamos estancados, Así es. Exacto. Así es. Ahora hablemos de acciones o estrategias. ¿Qué podemos hacer para mejorar en el ámbito político, económico, este tema de la confianza? Y es, por ejemplo, confiar en los líderes, en las instituciones y que haya un control, por ejemplo, y veedurías anticorrupción. Ahorita entiendo aquí en el Ecuador van a hacer una secretaría anticorrupción y me parece interesante porque tiene que ver con esta transparencia, con que nosotros los ciudadanos podamos ver que el gobierno sí está transparentando todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, y ahí un poco evitar estos casos o estas situaciones en las que puede haber más corrupción. Y en temas económicos, encontrar la forma de restaurar, ¿cuál puede ser la forma de restaurar la confianza? Por ejemplo, mejorar la transparencia empresarial y gubernamental o crear oportunidades de interacción ciudadana y bueno, en realidad eso es lo que va a lograr es embarcarnos en un largo periodo de crecimiento sostenido. Ojalá lo podamos lograr, porque al final, cuando estas cosas pasan, cuando se mejora la confianza, al final lo que vamos a tener es crecimiento económico, que es a lo que apuntan todas las economías. Así es, que es lo que necesitamos. Lo que buscamos. Ajá. Bueno, esperamos que les haya parecido interesante este tercer programa de nuestra trilogía de la confianza. La última. La última. Sí. Ahora ya cerramos la trilogía. Un tema, bueno, que nos ha parecido pertinente y importantísimo tratar, la confianza. La confianza como ancla o la confianza como ala, ¿no? Exacto. Haciendo referencia a nuestro programa de la historia. Acompáñenos en el próximo programa. En el próximo programa vamos a hablar de la autoeficacia. La autoeficacia es un concepto no solamente teórico, sino también práctico, que se trabaja desde el campo del management y desde el ámbito de la psicología organizacional. Podríamos decir que la autoeficacia está relacionado con mi autoconfianza. Exacto. Pero aplicado a las organizaciones, es decir, aplicado directamente a mi trabajo. Entonces, a las tareas. A las tareas. Exacto. Eso es. Así que muchas gracias y ya, hasta la próxima. Muchos éxitos.